sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapá! Hoy estamos en el Ministerio de Defensa, acá sobre la avenida Mariscal López. Vamos a mostrarles un lugar espectacular, el Museo del Ministerio de Defensa Nacional, un programa más que especial en honor y en homenaje a nuestros héroes de la Guerra del Chaco. Por supuesto, este 12 de junio se recuerda la paz del Chaco, una fecha muy importante para todos los paraguayos, así que espero disfruten de este museo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Llegamos al Museo del Ministerio de Defensa Nacional. Bienvenidos. Teniente, si se presenta para la gente. Teniente primero de Justicia Militar de la Costa, encargado del Museo Militar. Bueno, contento de poder ingresar a este sitio histórico, este museo que tiene reliquias de la guerra y mucha historia del Paraguay. Así es. Sería la dirección encargada aquí del Ministerio de Defensa Nacional de custodiar todo el acervo histórico militar de nuestro país, lo que guarda relación específicamente con las dos grandes guerras que tuvo nuestro país. Impresionante. Vamos a ingresar. Wow. Fíjate cuando entras a un lugar y no sabes por dónde empezar. Bueno, estamos ya en este museo que se inicia ¿en qué año? O sea, ¿en qué año nace este museo, teniente? Inicia en el año 1939, octubre de 1939. Surge como una necesidad de ir custodiando todo el acervo que fue quedando de la Guerra del Chaco, sobre todo. Después el acervo histórico de nuestro museo se fue enriqueciendo con la devolución de ciertos trofeos por parte de los países que tuvieron participación en la Guerra de la Triple Alianza, en la Guerra Grande. En un principio estuvo en el Parque Caballero, y después con la inauguración aquí del edificio del Museo Militar, se inauguró aquí el museo. Siempre se habla del famoso cañón cristiano que se sigue soñando con esa devolución, ¿verdad? Sí, el cristiano está en el Brasil. Eso sigue en Brasil. Sigue en el Brasil. Sí. La Argentina creo que es el país que más objetos devolvió. Sí, el 16 de agosto de 1954 es marca como la devolución de trofeos más grande que hizo la República Argentina. Acá tenemos el principal acervo que nosotros tenemos, es la devolución que hace la República Argentina en ese 1954 con Perón. Ese fue un momento histórico de devolución. En cuanto a lo que es la devolución de estos equipos de guerra, normalmente un país devuelve en contrapartida que el Paraguay tiene que devolver también trofeos de guerra en su momento o cómo se hace el intercambio. Eso depende mucho del gobierno de cada país. En el caso del Uruguay, por ejemplo, en el año 1885 ya realizaron esta devolución de trofeos de guerra. Se realizó en lo que era la Plaza San Francisco de Asís, por eso hoy se llama Plaza Uruguaya. Incluso la principal arteria que tenemos aquí en Asunción, General Santos, es un homenaje al que fuera presidente de la República en ese momento del Uruguay. Entonces depende mucho de la voluntad de los gobiernos el tema de la devolución de trofeos, atendiendo que no existe una legislación que obliga a los estados beligerantes a devolver los trofeos de guerra. Vos sabés que
Bueno, siempre sabemos de que existe la Plaza Uruguaya, ¿verdad? Pero no sabemos por qué se llama Plaza Uruguaya, ¿verdad? Sí, sí. Sería Plaza República del Uruguay, sería. Sí. En homenaje a esa devolución de esos trofeos de guerra. A esa primera devolución de trofeos de guerra que tenemos aquí en el museo, una parte de lo que nos devolvieron. Vamos a ir conociendo todo. Veo banderas históricas también, ¿verdad? Sí, y sí. en cuanto a, para cerrar nomás este punto, ¿verdad? Y después iniciar con todo este recorrido histórico y muy rico en historia y cultura para el Paraguay. De todos los trofeos de guerra que aún siguen en otros países, eso gobierno tras gobierno se sigue realizando el pedido, se sigue insistiendo en esa devolución, o llega a un punto donde uno dice, ya se pidió, ya se insistió y ya no va a haber pedidos. En realidad eso nació de cada gobierno. Hace poco nosotros devolvimos unas campanas, por ejemplo, a Bolivia, que serían las últimas devoluciones que nosotros hicimos al pueblo hermano de Bolivia, por ejemplo. Y de la Argentina lo último que recibimos es el 2014, que son los mobiliarios que eran para la casa de gobierno, para la casa, sería el Palacio de López. Claro. Es lo último que nosotros... Pero es un acto de buena fe de un gobierno sin que ningún gobierno pida nada. Y todas las devoluciones de trofeo de guerra que nosotros tuvimos se dieron en ese marco. Y lo mismo en Paraguay para con otros países. Así mismo. Como fue el caso, por ejemplo, del tanque, del blindado, que mucho tiempo estuvo exhibido en la Plaza de Armas. Eso parte del gobierno, es voluntad, es una demostración de confraternidad, como se ha dado a lo largo de todo este tiempo. O sea que ahora tengo bien claro el tema de trofeos de guerra. También tenemos la aplicación de la Plaza Uruguaya. Y acá tenemos muchísimos objetos que vamos a empezar a conocer, a mostrar. Y antes de su inicio, comentarle a las personas que todos pueden venir a hacer este mismo recorrido que estamos haciendo nosotros. Sí. De lunes a viernes de 7 a 15 horas nosotros tenemos abierto nuestros museos, abierto al público. ¿Gratuito? Es gratuito, totalmente gratuito. También recibimos delegaciones de instituciones educativas, de otras carteras del gobierno. Incluso tenemos una embajada artística que hace una reseña histórica musical luego del recorrido por el museo, que sería una de las dependencias también aquí del Museo Militar. Queremos hacerle llegar nuestro saludo también al coronel, que creo que está de permiso ahora. Está realizando un viaje por cuestiones de estudio, sí. Mi coronel de CEN, Jesús Viveros, quien es el director del Museo Militar. Gran saludo al coronel, que ya llegamos a compartir con él en el Palacio, ¿fue, Yami? En el Palacio de López llegamos a hacer un recorrido histórico también con él y fue inolvidable ese recorrido, ¿verdad? Así que estoy seguro que este también les va a encantar, así que iniciamos nuestro recorrido en el museo aquí del Ministerio de Defensa. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Bueno, seguimos con el Teniente Acosta. Estamos en el tercer sector de este museo del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, sería un sector de exhibición de transición donde tenemos piezas de ambas guerras. Pueden ver vainas servidas de la guerra del Chaco, elementos de los zapadores durante la contienda. Los zapadores eran los ingenieros, los encargados de abrir caminos, de la construcción de los fortines, y también zapadores se les llamaba. Zapadores. Y también había un grupo especializado de estos ingenieros que estaban a cargo de un francés, León de Fragnaud, que su misión era hacer pozos artesianos para encontrar agua, que era lo más preciado en el Chaco. Entonces, claro. A eso le llamaban zapacateadores, le llamaban a esos. Sí. Cuando se encontraba agua, dice que habían dos momentos que se celebraba de la misma forma. Cuando llegaba la noticia de que se ganó una batalla y la otra cuando finalmente uno de los pozos artesianos daba agua. Y para saber si era potable, ¿sabe cómo hacían los paraguayos? ¿Cómo? Llenaban un balde con agua y ponían un sapo adentro. Si el sapo sobrevivía una semana, quería decir que el agua era potable. Ahí recién tomaban el agua. Sí, era la única forma
atendiendo la premura del tiempo y todo eso, no se podía enviar para hacer análisis químico, entonces esa era la forma que el ejército paraguayo descubría si es que se podía tomar o no el agua. Y vale paraguayito. Tenemos después las nazarenas también, le llamaban así porque tienen la forma de la corona de espinas de Jesús, Nazaret. Y esa cruz que está ahí abajo, esa cruz es del Mangrullo, lo que hoy sería Parque Carlos Antonio López, el cementerio de los brasileños. No, mira un poco. Esa cruz era ahí del... Y después tenemos sables. Y acá tenemos lo que te había comentado, lo que le había comentado, que son los trofeos de guerra devueltos por el Uruguay, una partecita. Este es un fusil que está completo, así que es de 1858, un fusil a chispa. Unos elementos que fueron devueltos al Paraguay. En ese contexto en el que después pasa a denominarse Plaza Uruguaya y todo eso. Por parte del gobierno paraguayo, como un agradecimiento. Completo el fusil, ¿eh? Sí. Tiene su... Habrás visto al regimiento Cacarayá desfilar en fechas especiales. Sí. Viste en todo. Bueno, así era el uniforme en 1855 de estos jinetes, de estos escoltas de gobierno. Tenían este pecto metálico, utilizaban al estilo de los acorazados napoleónicos. Después tenemos el agua del Parapití. El primer grupo de mujeres que cruzan el río Parapití, que era considerado el límite histórico de nuestro país con Bolivia, cruza y toma esta agua, esta muestra del agua, como para perpetuar ese momento. ¿De qué año estamos hablando, teniente? Este grupo de mujeres cruza en enero de 1935. El ejército paraguayo cruza en enero de 1935 por primera vez lo que nosotros considerábamos como nuestro límite histórico en el Chaco. Sí. Prendedor del capitán Pablo La Gerenza. Este es el prendedor. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Y esta imagen de las enfermeras de la guerra del Chaco. Sí, sí. En uno de los tantos roles que desempeñó la mujer paraguaya en la guerra del Chaco. Tenemos madrinas de guerra, enfermeras, tenemos combatientes, también mujeres combatientes, como es el caso de Manuela Villalba, por ejemplo. Acá hay otra heroína de Itaúbaté. Sí, en este caso de la Guerra Grande. Sí. Monita Martínez. Es una mujer que se encontró totalmente rodeada por las fuerzas brasileñas en la batalla de Itaúbaté, en la zona de Villeta, en diciembre de 1868.
Señalan de que tomó el sable de un oficial muerto, un oficial paraguayo muerto, Osuna se llamaba el oficial, Sí. y con ese sable ella se abrió camino para seguir los rastros del mariscal y llegar con él hasta Cerro Corá. Llegó con el mariscal hasta Cerro Corá. La historia de Ramonita Martínez. Estos instrumentos, Eso acompañó a las tropas en el Chaco, en los momentos en los que tenían un tiempo libre, un tiempo de ocio, en las primeras líneas, en las trincheras. Tenemos uno que está hecho de piel de armadillo. Después hay un laúd que está hecho con una lata, por ejemplo. Dice que había duelos de música en las noches, cuando no se combatía. Comenzaban los paraguayos y después iban los bolivianos. O a veces los paraguayos nada más tenían los instrumentos musicales y los bolivianos reclamaban a los paraguayos que empiezan a cantar porque estaban aburridos en su sector. Tanto en la Guerra Grande como en la Guerra del Chaco acompañó mucho la música en los momentos al combatiente paraguayo. y acá tenemos un sector de oficiales rusos voluntarios en la guerra del Chaco. Sí, ellos habían venido exiliados a América luego de la revolución civil rusa. Eran considerados como rusos blancos. ¿Por qué rusos blancos? Porque defendieron la causa de los zares de Rusia, la monarquía rusa, en contrapartida de los rusos rojos, los rusos bolcheviques, ¿verdad? Abdican los zares de Rusia y como su vida corría riesgo, vinieron exiliados a América. Y como ya estaban mucho tiempo viviendo en nuestro país y como su vida era la vida militar, solicitaron al gobierno paraguayo que sean tomados como voluntarios en el ejército paraguayo. Lo que tenemos en la primera línea son rusos que murieron en combate. Ahí le tenemos a Malutín, por ejemplo. Vamos a encontrar el nombre de algunas calles, sí. Sí, Malutín. Malutín, sí. Tenemos Kasianov, Salakin. Son rusos que estuvieron en el ejército paraguayo. Fue muy importante también el trabajo antropológico que hicieron, porque convivieron con las etnias en el Chaco. Ellos le enseñaron el idioma, aprendieron el idioma y después ellos les decían cuáles eran los caminos más rápidos para llegar a las aguadas, en qué lugares construir los fortines. Eso favoreció mucho al ejército paraguayo. Para que dimensionemos, venían de menos 30 grados de frío en algunos casos de las estepas de Siberia y se enfrentaron a 50 grados de calor en el Chaco. En el Chaco. Unos 80 graditos de diferencia es lo que tuvieron que enfrentar. Hay muchos nombres emblemáticos ya hoy, ya totalmente absorbidos en nuestra sociedad. Acá le tenemos, por ejemplo, a Aviso Colán, por ejemplo. Ah, mira un poco. Estefan Visocolán. Yo tengo un amigo que manda un gran saludo, que es Estefan Visocolán, ¿verdad? Ha de ser descendiente del capitán. Así es. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Acá, por ejemplo, le tenemos a Chetina, el lateral derecho de Paraguay en el Mundial 86. Se llamaba Vladimir Chetina, era su nieto. Mira un poco. Sí, descendiente del ruso que vino. Muchos de ellos fueron profesores en la Facultad de Física y de Matemática también. Fueron del primer plantel docente que tuvo esta universidad, estas facultades. Y de a poco vamos conociendo más y vamos escarbando la historia y vamos uniendo con flecha muchas informaciones que ya teníamos y muchas que ni sabíamos, ¿verdad? Muy interesante. El horario de visita me habías dicho de 7 a 3. De 7 a 15 horas, sí. De lunes a viernes. Sí. Bueno, acá ya tenemos Un recorrido cronológico de la Guerra del Chaco. Sí, desde la movilización hasta la firma de paz. Esto es el Estadio Defensores del Chaco. Así se veía nuestro mítico Estadio Defensores del Chaco, baluarte de la albirroja. Claro. Sí, en esa época se llamaba Estadio de Sajonia. Un tiempo también se llamó Estadio Uruguay, porque ahí le ganamos 1-0 a la selección uruguaya, que era bicampeona olímpica. Y para 1975 se le puso el nombre de
Estadio Defensores del Chaco. Había dos opciones, vencedores del Chaco o defensores del Chaco. Como nosotros simplemente nos defendimos, entonces optaron por ponerle el nombre de Defensores del Chaco. Cuando eso, los arcos estaban en otra ubicación, no era norte y sur, era este y oeste. Ahí recibían las primeras instrucciones y después partían hasta el puerto de Asunción, iban a las embarcaciones que lo llevaban hasta Puerto Casado. Tren. Ese es el tren, el viaje en tren de Puerto Casado, 150 kilómetros viajaban en tren, hasta Punta Riel. 150. Sí, de ahí marchaban otros 70 kilómetros para el combate. Estaba comentando a compañero que esta fotografía es icónica porque tenemos 3 oficiales de la Guerra del Chaco que con posterioridad serían presidentes de la República. Tenemos a Estigarribia, 1939-40, Morínigo, 1940-47 y Raimundo Rolón. Él es Juan Manuel Garay, sería el hijo de Blas Garay, el político que había sido asesinado en Villa Ayes. Sí. Y este es el asesor jurídico, Pedro R. Larán. La particularidad de Pedro R. Larán es que estaba casado con la segunda mujer egresada a la carrera de Derecho. Y su mujer se vestía como un combatiente más y la acompañó al Chaco para hacer los dictámenes militares. Mira un poco. Son objetos de uso en la Guerra del Chaco. Los uniformes de la época, arganas para transporte de carga pesada, dejamos de utilizar caballos porque consumían mucha agua. A partir del 9 de septiembre del 32, retiramos toda nuestra caballada. Entonces, por eso van a ver los burros, asnos y carretería que utilizaban esto para transporte de carga pesada. Estos elementos son los que se ven en las fotos. En las fotos, sí. Acá está. Iban con los burros. Sí, en eso se transportaban las ametralladoras pesadas, por ejemplo. A eso le llamábamos cururú, a la ametralladora pesada. Acá está. El cururú, sí. Por el ruido que hacía a lo lejos, entonces le llamaban cururú. En mayo de 1933, referente al guaraní, en mayo de 1933 se ordenó que todas las comunicaciones se hagan en guaraní, exclusivamente en guaraní. Entonces venía todo encriptado los mensajes. Lo que vimos anteriormente, Ambereí, Curiyú, Cururú. No había forma que descifre. Era muy difícil, porque además de que estaba traducido al guaraní, estaba encriptado otra vez. O sea, no se podía hacer una transcripción literal de lo que se estaba comunicando. Imposible. Machetillos, vaina servida. Ahí tenemos arte de trinchera, se le llamaba esto. Esto es arte de trinchera. Los combatientes grababan y enviaban de recuerdo a sus familiares. Recuerdo del Chaco, dice. Pero un grabado perfecto de teniente. Sí, es un grabado que se hacía en la época. Enviaban a sus esposas, madres, madrinas de guerra. Tenemos varias piezas. Eso creo que es para una madrina de guerra. A mi madrina de guerra, como recuerdo del Chaco, dice. Y esto es para una madre. Esto es de los cañones 75. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Chaco, enero 12 de 1934. 34. Este es el 34 también. Este tiene luego el nombre, Francisco Calderete. Mira un poco. Sí. Enviaban de recuerdo un obsequio a sus madrinas de guerra que les esperaban aquí en la retaguardia. Ese es un piripipí. ¿Cuál Así es le el llamaban piripipí? por el ruido que hacía cuando se disparaba. Esta es otra ametralladora pesada también. Esto se refrigeraba agua. Eso van a ver el orificio de este. Entonces se cargaba el agua para poder enfriar y seguir disparando. ¿Qué pasa? Que a veces el agua querían consumir. Entonces le ponían un poco de aceite o un poco de combustible para que los combatientes no beban el agua que era para refrigerar. Porque si no se refrigera se atasca totalmente el armamento. El famoso SAMU. Sí, para los borrachos. Se usaba para guaridas de francotiradores, entre otras.
Mira, este es el tanque que estuvo mucho tiempo exhibido en la Plaza de Armas. Ah, mira, ahí está. Sí, en el 96 devolvimos. 2 de ellos tomamos en combate. En la Guerra del Chaco es la primera vez que se observa blindados ingresar al campo de batalla también. En la historia de Sudamérica es la primera vez que se emplea este tipo de... Sorprendidos vieron los paraguayos cómo los bolivianos iban ingresando en Nanagua con los blindados. Imagínate la sorpresa de ver algo así y decir, ¿qué es eso? Y lo mismo prácticamente le pasa a los bolivianos con el mortero también. Era un armamento que ellos no conocían. Por eso le llamaban cañón sin ruido. No sabían, cuando caía el proyectil, ellos no sabían de dónde estaba viniendo el proyectil, del mortero. A veces pensaban que era caída de algún avión que pasaba por ahí. Fue desconocido hasta que finalmente también adquirieron ellos al año siguiente. Tenemos marmitas, entre otras cuestiones, para transportar agua, para cocinar. En esto, por ejemplo, calentaban el agua o preparaban su comida. Así funcionaba esto. Ah, mira, Así. Siempre van en... Era vacaí, corned beef, con 2 galletas era la ración diaria. El problema del vacaí y del corned beef es que tiene mucho sodio, tiene mucha sal. O te morías de hambre o te morías de sed, porque te producía una sed espantosa en el Chaco. Y el agua no era Era muy escasa. un elemento que se tenía en cantidad. Sí, ahí surge una viveza, algo que aprendieron los patrulleros paraguayos de los nativos en el Chaco, Sí. y que es identificar lo que se conoce como UVA. Es algo que es un tubérculo que puede llegar a acumular hasta 10 litros de agua. Y encontrar uno de estos UVA, fruto de la tierra, era la diferencia entre morir de sed o seguir combatiendo. Aprendieron de los nativos, nuestros... Imagínate que en la guerra ellos tenían que sobrevivir con agua que no había y seguir enfrentando a los enemigos, ¿verdad? A los enemigos, sí. Qué difícil fue la guerra del Chaco. La falta de agua fue acuciante. Mismo podemos recordar lo que pasó en Picala Desesperación, por ejemplo, donde ingresaron los bolivianos y algunos dicen que 4.000 de ellos murieron de sed en esta picada. Mucha gente. Sí. Incluso el abrigo que tenían en la noche utilizaban para captar el rocío y al día siguiente exprimían para poder tomar, dicen. A ese nivel. A ese nivel. Y también dice que Oh, se destaca Dios. la disciplina del combatiente paraguayo, porque cuando comienza la marcha de Grendahue, que es una marcha prácticamente suicida que hace el ejército paraguayo, 70 kilómetros se cubrió en 48 horas. Y estaba a cargo del general Garay. Él dice que su ayudante se perdió por el camino. Y cuando lo encontraron estaba casi moribundo, dice que su ayudante. Pero aún así no tomó ni una sola gota de agua de las cantimploras que él transportaba, que era de su comandante. No se animó a tomar, dice que el agua de su comandante. O sea, él iba a morir. Iba a morir, pero iba a mantenerse dentro de la disciplina militar. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Ahora estamos ingresando, estamos en el Museo del Ministerio de Defensa, estamos ingresando a la sala del Mariscal José Félix Estigarribia. Teniente, Sí. fue clave su labor del Mariscal José Félix Estigarribia para la guerra. Sí, estos son objetos que llegaron en custodia en el Museo Militar en la década del 60. Son donaciones de la familia, de Graciela Estigarribia de Fernández, quien en el momento en que enviuda toma los hábitos, se vuelve monja. Entonces, para tomar los hábitos, entrega en donación, en custodia al Museo Militar todo lo que es las pertenencias de su padre. Tenemos el escritorio que utilizó cuando fue comandante en el Chaco. Es pequeñito, pero es pesadísimo. Está hecho de palo santo. De Palo Santo. De palo santo, sí. Es posible. Sí. Y tenemos su escritorio cuando fue presidente de la República, 1939-1940. Su primera profesión fue la de agrónomo. Estudió agronomía con Bertoni. Después entró en los ¿Con tribunales. Moisés? Sí, después entró en los tribunales civiles, trabajó como ujier notificador. Y después ingresa al ejército paraguayo, ahí es enviado a Chile. Por eso van a ver algunos uniformes que son uniformes chilenos. Llega a Paraguay de vuelta, es enviado a la zona de Concepción y ahí le conoce a Julia Miranda Cueto Estigarribia. Ya tenemos la foto de su casamiento en el Club Social de Concepción. Ella le acompaña al mariscal hasta ese 7 de septiembre de 1940. Ah, mira un poco. El traje con el que asumió la presidencia de la República, su banda presidencial. Es este. Sí. Sus uniformes militares, ascensos, con Mira decoraciones. sus botas. Botas, sí. Mandiles para montar también. Corbatas. Escudo de Su bronce de pisto- Chile. Su bocabolí, como se le llama vulgarmente. Es una Mauser recortada. Eso también le perteneció a Estigarribia. Te decía que Julia Miranda Cueto le acompañó a él hasta el 7 de septiembre de 1940, que es el día que se produce su muerte. Lo que se rompió el avión es eso, Esto el es. cigüeñal, sí. Esta Acá se parte ve. se rompió, sí. Acá se La ve. hélice vino girando, destruyó el ala y fue imposible planear para Carmelo Peralta y vino en picada el avión. Al día siguiente se ordena que se la ascienda a mariscal y que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes. E ingresa al Panteón con su señora esposa, con Julia Miranda Cueto. Entonces, ¿Quiénes estaban en el avión? estaba Estigarribia, su esposa, Julia Miranda Cueto, y el piloto era Carmelo Peralta, un héroe de la guerra del Chaco. Creo que hace un tiempo nos fuimos a la zona de Carmelo Peralta, ¿verdad? Sí. Se Que ordenó lleva su que, nombre en la ciudad. se ordenó que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes y su señora entró con él, ingresó al Panteón. Entonces podemos decir que Julia Miranda Cueto es la única mujer, es la única paraguaya que descansa dentro del Panteón Nacional de los Héroes en ese contexto. Claro. Sí. Así quedó el avión, ¿Dónde está el...? la foto de arriba. Así quedó el avión después del accidente, en la zona de los más grandes. Ahí está. Solamente se ve la parte de la cola. Sí, solamente la parte de la cola. Qué bárbaro. Ese traje utilizó Eusebio Ayala. Hizo muchos viajes al Chaco para entrevistarse con Estigarribia y se vestía así. Entonces, por si caía el avión del presidente de la República, para evitar una conmoción a nivel nacional en la sociedad, el presidente el que se estaba accidentando, entonces para evitar eso, se vestía de combatiente. Entonces iban a decir que era un sargento el que se había accidentado, como para mantener oculto eso. Mira, Era mamá. una precaución que tenía, una prevención que tenía el gobierno en los viajes que hacía
Hasta en Ayala. eso se pensaba. Hasta en eso se pensaba, sí. Hizo muchos viajes en avión. Hay una anécdota, su primo es el mismo, el que es el presidente del Club Cerro Porteño, Irala. Él se va al Chaco en uno de estos viajes y le ofrece su avión porque él encontró enfermo a su primo Irala. Y Irala dice que él quería correr la suerte de los combatientes que iban al Chaco, que él quería que se le evacúe como combatiente más. Llegó hasta Asunción y falleció. Si tomaba el avión del presidente se hubiese salvado. Y ese Irala es el que aparece en la polca de Cerro Porteño. Era el primo de Eusebio Ayala. Mira un poco. ¿De dónde nace el mariscal José Félix Estigarribia? En la zona de Caraguatagüe. En la zona de Caraguatagüe él nació. Nosotros La ciudad de estuvimos, cuando grabamos, la primera ciudad que nosotros grabamos con Baechapa es Santa Elena, que es la ciudad de mi padre. Y las personas nos dicen, vayan a la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Hay un monolito Sí, sí. en el lugar donde él nace, ¿verdad? Que hoy es Santa Elena, la ciudad de Santa Elena, ¿verdad? Y nos fuimos hasta ese lugar. Yo creo que podemos buscar alguna imagen de referencia a lo que fue esa visita. Y esta primera grabación en realidad fue el demo de un programa de tele que íbamos a hacer que no sabíamos ni cómo se iba a llamar, que hoy es Baechapa, ¿verdad? Entonces, en la primera grabación de este programa, que es Baechapa, que no teníamos ni el nombre, no teníamos ni el canal, íbamos a hacer una grabación tipo demo nomás para después armar algo, ¿verdad? Ya nos encontramos con la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Entonces ahí nosotros decimos, es muy grande lo que hay en Paraguay por descubrir en historia y en cultura. Sí. Porque inicialmente lo que nosotros quisimos es hacer más el tema turístico, pero nos encontramos con historias impresionantes y justamente estábamos grabando en la casa del profesor Isidro Martínez, que fue el colaborador de la última estrofa del himno nacional en guaraní, y él nos dice, vayan acá a la vuelta, fue la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Ahí es donde nosotros decimos, hay algo muy grande por descubrir. Y eso en Baechapa finalmente, ¿verdad? Queremos estar muy metidos en la historia y en la cultura, por eso es muy importante tu presencia acá y tu colaboración, ¿verdad? Porque la historia vive gracias a este museo y gracias a los estudios que tienen ustedes, ¿verdad? De nuestra historia. No, en realidad yo te tengo que agradecer por el espacio que nos das para que la gente pueda ver lo que nosotros tenemos aquí en Custodia. Es muy valioso. Esto para ser sincero, esto le pertenece al pueblo paraguayo. Esto es de todos los paraguayos. Nosotros simplemente somos unos custodios, somos los que nos encargamos de que no se deterioren las piezas para que puedan seguir llegando a otras generaciones y puedan vivir lo que pasaron nuestros ancestros, ¿verdad? Sí. Es muy, muy importante lo que existe en el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, después de ver el programa y ver este contenido, va a empezar a venir, ¿verdad? Muchos van a decir, ¿por qué no se abre sábado y domingo, verdad? Sí. Pero el horario es de lunes a viernes, de 7 a 15, así que háganse un tiempito, en un horario de almuerzo, de repente pueden venir. Está abierto en horario continuado. Sí, solemos programar también visitas feriados y sábados también, dependiendo. De repente se programa. Se programa, sí. Podemos programar sin problema eso. Bueno, llegamos a la sala de armas, seguimos en el Museo del Ministerio de Defensa, estamos con el Teniente Acosta, así que vamos a conocer más de la historia de este salón. Sí. Acá tenemos armamentos que fueron utilizados por el ejército paraguayo en algún momento de su historia. Tenemos desde los fusiles a chispa, utilizados por el ejército paraguayo Sí. durante la guerra Grande. Un combatiente bien entrenado podía cargar estos fusiles a chispa en 50 segundos. Es lo que le llevaba al tiempo, el que estaba mejor entrenado. En ese tiempo cargaba su fusil. Tenía un alcance de 50 metros los fusiles paraguayos. A diferencia de los brasileños que tenían un alcance de 200 metros. Es decir, nosotros todavía no entrábamos en alcance efectivo de nuestro armamento y ellos nos estaban disparando. Y tenía un problema este tipo de armamento. Si se mojaba, se quedaba inutilizado. Porque era chispa, era fulgurante. Es lo que pasó en la batalla de Abadí del 11 de septiembre del 68. Vino un aguacero y se quedaron inutilizados nuestros... Imagínate en la guerra sin arma. Sí, y sin por fusil. eso se buscó el combate cuerpo a cuerpo.
Eso también es el simbolismo de la bayoneta que está en el monumento que recuerda la batalla de Abad. No le quedaba más que la bayoneta. Y tuvieron que calar bayoneta para poder combatir. Por Dios. Sí. Fusiles, pistolas, revólveres de distintas épocas. Es una pistola alemana. Ahí está. Sí, de entre las dos guerras mundiales. Tenemos una colección de Thompson, los distintos Thompson que existió. Después tenemos un grupo de armamentos que fueron adquiridos un excedente de armamentos de Chile, que fue adquirido a finales del siglo XIX. Estos fueron utilizados sobre todo en la revolución de 1904. Esta revolución de 1904 termina con el Pacto de Pilcomayo y ellas acceden al poder por primera vez los liberales. Tenemos la guerra del Chaco, armamentos bolivianos. Después tenemos varias piezas de Mauser. Tenemos el piripipi. El piripipi. Acá le podemos ver a los paraguayos con el piripipi posando. Los del Baloy y Rivarola, prácticamente cada uno tenía un subfusil de esos. Los elementos de comunicación. Con eso se enviaba todas las noticias, las partes, las órdenes, ametralladoras antiaéreas. Potentes. Sí. Esta valija es la que captura Irala Fernández, Manuel Irala Fernández, famoso patrullero paraguayo que era conocido como Yacaré Valija. Sí. Sí. Él tenía la costumbre, o sea, tenía las misiones de entrar entre líneas, detrás de líneas enemigas, y en una de esas así capturó documentación boliviana que permitió, sobre todo en el Fortín, la zona de Toledo, saber cuáles eran los planes que tenía. Claro, el imagínate ejército tener la boliviano. información de la estrategia de guerra. Miren acá los Uniformes de la época. De los Uniformes. cadetes muertos en Boquerón, oficiales muertos en Boquerón, Sisa, Pando. Hay una música que compone Emiliano R. Fernández, que es Roja Silva Arecao. Hay una frase Sí. donde dice, Yajamío Yajecá, Roja Silva Curuzú, dice. Sí. Nosotros acá tenemos en el Museo la Cruz de... Acá Roja está Silva. el famoso Roja Silva Curuzú. Sí, Este es. sí. El primer oficial muerto a causa de la contienda chaqueña, en el Fortín Sorpresa. Ellos se hicieron muy amigos, Emiliano R. Fernández y Roja Silva. Y cuando se entera Emiliano de la muerte de Roja Silva, le compone la música a Roja Silva Arecao en una forma de protesta ante la inacción del gobierno en ese momento. Y el padre de Roja Silva fue presidente de la República, Liberato Rojas. Y su abuelo fue combatiente de la Guerra Grande, capitán Gorgoño Rojas, era comandante del batallón 36. Impresionante. Esta es la famosa canción Roja Silva Arecao. Y acá está Roja Silva Curuzú. R. Silva. La cruz de Roja Silva. Una canción muy importante. Forma parte del acervo histórico de nuestro país ya. Recordamos que Emiliano está en el Panteón Nacional de los Héroes, descansa actualmente. Esta es la... Yacujeque paraguayo, Majemaco la cora, Yajamigo, Yajeca, Roja Silva de Yajamina, Yajeca. Sí. Los restos de Roja Silva hoy descansan en el memorial del cuartel de la Victoria. Ahí Están ahí descansa. los restos de Roja Silva. 3 hermanos Roja Silva eran, pero siempre nos acordamos de él porque él es el que fallece en combate. Esto quiero filmar. Hay 2 versiones. Acá está. Hay una que dice Retecuello y otra que dice Curuzú. Quiero filmar esta cruz. Que es la cruz de Roja Silva, De Roja teniente. Silva, sí. Sería el primer oficial caído a causa de la contienda chaqueña en el Fortín Sorpresa. Estamos hablando del 25 de febrero de 1927. Y Roja Silva era muy amigo de Emiliano R. Fernández. Sí, se conocieron en la zona de Concepción. Y ahí Emiliano R. Fernández
al enterarse de la muerte de su amigo, compone la canción Roja Silva Recabo. Roja Silva Arecao, sí. Y se fueron a buscar la cruz de Roja Silva, que es esta que está en el Museo del Ministerio de Defensa. 3 días después de su cumpleaños falleció. 21 años tenía. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, pequeña aclaración. Estamos en el Museo del Ministerio de Defensa con el Teniente Primero Acosta. Yo venía diciendo teniente, es Teniente Primero. Después ya viene el rango de capitán. Después ya viene el rango de capitán. Y después de capitán, Mayor. después, Teniente coronel y coronel. y coronel. Sí. Así que en unos años más ya vamos a estar con el capitán Acosta y así nos vamos a ir escalando. Ojalá, ojalá. Mapa Dios quiera. del Chaco Boreal. Mostrándonos la situación en 1932. ¿Sí? Lo que vemos en amarillo, hasta aquí, esto fue lo que ya había avanzado el ejército boliviano para 1932. Recordemos que la guerra del Chaco surge a consecuencia de la guerra del Pacífico. Bolivianos pierden su litoral marítimo y necesitaban un puerto en la parte alta del río Paraguay para poder salir al océano. Y lo que en un principio fue un reclamo por un puerto en la parte de arriba, terminó siendo un reclamo por todo el Chaco. Y esto es lo que ya había avanzado el ejército boliviano para 1932. Acá estaba Asunción, subían hasta Puerto Casado, acá estaba Puerto Casado, y ahí avanzaba el tren 150 kilómetros. Y lo que está en rojo es lo que el ejército paraguayo recuperó en 3 años. Hasta ahí llegamos nosotros en 1935. Y la parte que está en verde, eso es lo que incluía como territorio nuestro, como territorio histórico según la documentación que nosotros trajimos de España. Acá podemos ver el río Parapití. Todo esto era parte del Paraguay. Según la documentación colonial. Sí, sí. Esto es como quedó los límites en la actualidad. Y pueden ver los hitos, pueden ver... Claro. Esto es lo que cedimos, esto es lo que nosotros recuperamos en combate y es lo que cedimos en 1938 en la firma del tratado. Y acá se ve nuestro mapa original. Lo que es actualmente. Acá, baja. Y todo esto perdimos. Sí, 33.000 kilómetros cuadrados de territorio histórico es lo que cedimos en el 38 y 17.000 que fueron abandonados por el ejército paraguayo en el 38 para configurar nuestro mapa actual. Decía Astigarribia que el Paraguay no va a desaparecer nunca, porque sus límites fueron forjados, fueron moldeados a cañonazos, dice, de la región oriental hasta la región del Chaco. Siempre Astigarribia eso señalaba. Fusil mata paraguayo. ¿Fusil? Mata paraguayo. ¿Este? Sí. Le llamaban así porque se compró un grupo de armamentos que vinieron defectuosos. Y cuando se utilizaban mucho, se exploraban así el tubo cañón o explotaba la recámara. Entonces, como decía MP por él, modelo paraguayo, acá nosotros le rebautizamos como mata paraguayo. Un grupo de fusiles que fueron adquiridos por la guerra del Chaco. Acá tenemos otro
Bocaoli, es un Mauser. Mm. Los veteranos de la guerra del Chaco tenían esta costumbre de recortar así los armamentos que tenían en su casa. Bueno, y ahora tenemos el famoso bonus track. Tenemos algo más que mostrarles en esta edición súper especial en homenaje a todos nuestros héroes de las diferentes batallas y por sobre todo de la guerra del Chaco. Estamos con el Teniente Acosta acá en el Museo del Ministerio de Defensa. Bueno, seguimos con el Teniente Primero Acosta en el Museo del Ministerio de Defensa y teníamos un dato muy importante que mencionarles a todos y estoy seguro que también les va a llamar bastante la atención de todos los objetos históricos de la Guerra Grande y la Guerra del Chaco que se encuentran aquí en el museo y también este obsequio que recibe el Paraguay, Teniente Primero. Sí, es una pieza única en Paraguay. No se va a encontrar una pieza así en ningún otro museo, ya que estos son obsequios que hicieron los estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos al Paraguay, en el marco de la carrera espacial que tuvieron en el siglo pasado. Como sabemos, los estadounidenses llegan a la Luna con la misión espacial Apolo 11 y los astronautas se dedican a tomar muestras de nuestro satélite natural, sobre todo para estudiar cómo se da la formación del sistema solar sin los elementos contaminantes de nuestro planeta. Contaminantes, le vamos a decir de una forma, ¿no? Entonces, ellos toman muestras lunares, piedras, polvo, arena, todo eso son traídos por los astronautas y los excedentes de estas muestras ellos obsequian a los países que eran sus aliados en ese momento. Entonces, en ese contexto tenemos las piedras que fueron traídas por el Apolo 11 con el banderín que se posó en la Luna y las muestras que fueron tomadas por el Apolo 17, también con el banderín que se pisó con el transbordador espacial. Esto le envía Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, a general de ejército don Alfredo Stroessner. Sí, y ya en la década del 70 entra en custodia en el Museo Militar. ¿Desde qué año? En la década del 70, en el 79 ya ingresa al Panteón Nacional, al Museo Militar, ingresan al museo Militar. Esto es lo más cercano que vamos a estar de la Luna. Sí. Así que si quieren estar cerca de la Luna, acá tienen una muestra para venir a observar en el Museo del Ministerio de Defensa. Y acá tenemos un sable histórico también. Sí. Es el sable que perteneció a Perón. Él entregó eso en agradecimiento por ser nombrado como un general del ejército ante las devoluciones de trofeo de guerra que realizó. Los oficiales generales del ejército argentino reciben una réplica del sable de San Martín. Por eso es que el cuadro que tenemos ahí también es Félix Bogado, es el paraguayo, fue el último comandante de los granaderos a caballo luego de su regreso a Chile. Era el ayudante del general San Martín, paraguayo. Y acá tenemos unas monedas. Muestras de numismática, sí. Tenemos sellos conmemorativos y las monedas de guaraní, peso, entre otras cosas. Espectacular. ¿Y eso que está escondidito ahí? Sí, esto. Sí, esa es una pila bautismal. Estos eran convertidos a la fe cristiana de los indígenas en las reducciones jesuíticas. ¿De qué año es esto? Es de la época, serían de hace 300 años aproximadamente. 300. 300 años, sí. Se usaban las reducciones. Impresionante. Queremos hacerles de vuelta la invitación de que vengan a conocer este museo en el Ministerio de Defensa que está sobre la avenida Mariscal López. Sí, y vicepresidente Sánchez. Y vicepresidente Sánchez. Y por supuesto agradecerle al Teniente Primero Acosta por recibirnos en esta mañana y mostrarnos un poquitito
y contarnos sobre todos los elementos históricos que descansan en este lugar y que están protegidos en este lugar para que todos los paraguayos y por supuesto muchos extranjeros que disfrutan mucho también de Mbae Chapá puedan venir a ver y a conocer de la historia de nuestro país. Así es. Teniente, Muchas gracias primero, por un la placer. visita. Sean bienvenidos siempre a este lugar que le pertenece a todos los paraguayos, con las puertas abiertas. Le vamos a recibir a todos los que quieran interiorizarse un poco, conocer nuestra historia, nuestra rica historia nacional. Así mismo. Así que están todos más que invitados. A no olvidar, también en nuestro canal de YouTube pueden ver todos nuestros contenidos ya desde hace años atrás y por supuesto los actuales. @MbaeChapá en todas las redes sociales y también en YouTube.